Agustín, el placer de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Paulino, un placer escucharte nuevamente, un gustazo. Bueno, en principio, ¿crees que hay una hoja de ruta o que esa hoja de ruta todavía no está, no emergió, más allá de la reestructuración exitosa de la deuda, independientemente de los condimentos que podamos obtenerle? Y esa hoja de ruta sería deseable que aparezca pronto. Bueno, yo creo que claramente lo de la renegociación de la deuda es un golazo, ¿no? Fue un default con renegociación rápida y ahora nos queda por delante una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema de la Argentina es mucho más profundo. Creo que eso hay que destacar, las causas positivas hay que destacarlas porque por una vez que tenemos una hueco muy diferente a lo que fue la vez anterior en el gobierno de Néstor Kirchner, que tardamos años en hacer una propuesta que además fue rechazada por el 50%. En cambio esta, se hicieron muchas propuestas, se mejoraron 16.500 millones de dólares desde la primera oferta de la Argentina a la última, y se logró al final esto. Pero ¿qué pasa? Que de fondo la Argentina no funciona y seguimos teniendo un problema de fondo muy, muy malo, agravado ahora por lo de la pandemia, que después si querés vamos a hablar 2 minutos de ese tema, pero el problema de fondo es que cada vez el sector privado es más chico, siempre creen que la forma de salir adelante es poner más impuestos y tal vez hacer programas de obra pública, que se vuelve a hablar, como también hizo Cambiemos y antes el gobierno kirchnerista y demás. Si el sector público se agranda, no participó de todo el ajuste que tuvo que hacer el sector privado este año por el problema de las cuarentenas, ¿no? Que hubieron muchas personas que perdieron 90 o sea, a veces 100% de sus ingresos, y el sector público no hicieron ningún esfuerzo solidario. Siempre hablan de solidaridad, no hubo ningún esfuerzo de los jueces, los políticos, ¿no? El sector público en general. Por supuesto no estoy hablando de los médicos que están combatiendo el tema, pero una cantidad de personas que hacen tareas burocráticas que se quedaron todos estos meses en su casa, que tienen menores gastos porque no tienen gasto de transporte, no tienen gasto de comida fuera del hogar y demás, y sí, obviamente, sufrieron el deterioro por la inflación, pero no hubo bajas de sueldos y sobre todo el sector político y los jueces y demás no hicieron ningún esfuerzo. Algunos donaron parte de sus salarios, pero eso tampoco, uno sabe que esa no es la manera, ¿no? Agustín, y luego, el problema más grave son los impuestos. Sí, Agustín. Sí, perdón. Sí, ¿qué tal? Willy Laborda te saluda. ¿Cómo estás, Willy? Bien, un gusto, como siempre. Hoy el día, digamos, la noticia pasó por el dólar, nueva, ¿cómo te puedo decir?, avalancha de ahorristas sobre la home banking, tratando de obtener los famosos $200 al precio más barato, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos la evolución del dólar oficial? ¿Se aguantan estos niveles con esta, digamos, serie de avalanchas que se producen los primeros días de cada mes? Y el resto de los dólares, ¿no? El dólar bolsa, el dólar blue, ¿qué estás viendo en ese sentido? Bueno, cuando hablamos del dólar, en realidad lo primero que tenemos que hablar es del peso, ¿no? Porque lo que se devalúa es el peso. Y el peso se devalúa por lo que estábamos hablando, que tenés un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Estamos gastando probablemente el 50% del gasto público en los últimos meses fue prácticamente hecho con emisión monetaria. Con lo cual imprimís billetes y eso te genera una inflación futura y una expectativa de mayor inflación. Fíjate que de acá hasta de los primeros 8 meses del año creció la inflación a un ritmo de 30% anual. Pero ya el mes de agosto el ritmo de crecimiento está más cerca del 40% anual. Y las expectativas, porque es lo que va a ocurrir probablemente el año que viene, va a haber una aceleración inflacionaria. Porque toda esta cantidad de dinero que imprimiste este año, lo vas a ver como mayor inflación el año próximo. Siempre hay un rezago de unos 12 meses. Con lo cual va a salir una inflación de 66% anual, probablemente, y tal vez con picos de 100% anual, ¿no? Anualizando la inflación de cada periodo, ¿no? Con lo cual, eso es lo que te provoca que la gente diga, yo me quiero cuidar de mis ahorros. O sea, conclusión, ves al dólar con tendencia alcista para las próximas semanas, meses, trimestres. Semanas no sé, porque es muy difícil saber, viste, las cuestiones de cada día, pero está claro que la gente está dispuesta a pagar, porque además estás pagando el 30% de impuesto cada vez que compras dólar. Es decir, que le penalizás al ahorrista, la gente está comprando, ¿querés algún día comprarte un departamento? Y vos estás comprando $200 por mes,
tardás, no sé, 20, 30 años en llegar a acumular algo razonable, pero además le tuviste que pagar al Estado un 30% adicional. Es una locura. Si no cambiamos todo este sistema económico, la gente está muy mal. Hoy los jóvenes en Argentina no les estamos ofreciendo ningún futuro. Por eso se están yendo del país. Hay un montón de gente que se está yendo del país. Con el aumento de la presión impositiva, se están yendo capitalistas. Pero además de capitalistas, se nos van los talentos. Es decir, si un país pierde capital y talento, ¿cómo creen que vamos a salir adelante en el futuro? En ese sentido, y no es por el problema de la pandemia, porque se están yendo a Uruguay, se están yendo a Brasil, se están yendo a Europa, que también sufrieron fuertemente la pandemia y prefieren irse ahí, o a Nueva Zelanda, Estados Unidos. Están yendo a un montón de países. antes de meternos de lleno en eso, que tenés ganas de hablar del tema pandemia y demás, pero el impuesto a la riqueza, en ese contexto en el cual vos circunscribís la conversación, intuyo por lo que le decías a Willy, no lo considerás apropiado, ni mucho menos en el contexto, pese a la excepcionalidad que el gobierno dice que va a tener y por única vez para financiar un descalabro producido por la pandemia. Es que nadie cree que sea por única vez, pero además ya están poniendo impuestos a la riqueza. ¿Qué es el impuesto a los bienes personales? Es un impuesto a la riqueza. Sí, claro. Entonces le cambian de nombre y te ponen otro impuesto más. Y además el impuesto a la riqueza lo multiplicaron por 5 al que ya te cobraban de los que tenés bienes en el exterior. Y por 3 los que te cobraban los que tenías bienes acá. Y después un impuesto extra. Son 168 impuestos y siguen creando nuevos impuestos. Y lo único que van a lograr es bajar la recaudación. Porque es muy simple. Si se te van los capitales, se te achica la torta. Sí, si te achica la torta, recaudas menos, no más. Pero encima, todo esto lo que te provoca es una fuerte caída de las inversiones. Y las inversiones es lo que aumentan los salarios. No hay ninguna manera de subir el salario real que no sea por aumentar las inversiones, hacer crecer la cantidad de empresas, y eso te va empujando después los salarios reales hacia arriba. Esto es lo que pasó en todos los países del mundo. A nosotros hacemos lo contrario. Venimos haciendo lo contrario de lo que hace el mundo. Si usted se acuerda de Estados Unidos, Kennedy bajó los impuestos, aumentó la recaudación. Después Reagan bajó los impuestos y aumentó la recaudación. Cuando Trump baja los impuestos, aumenta la recaudación. Por eso los europeos copiaron a los norteamericanos y todos empezaron a bajar impuestos. Cuando Irlanda bajó los impuestos, tuvo un crecimiento económico de 4 décadas extraordinario y hoy es 4 veces más rica que Argentina. Nosotros estamos en la película contraria, salvo el gobernador de Misiones, que ahora empezó a entender que hay que bajar los impuestos. Lo que pasa es que tendría que rever también los impuestos de la provincia, porque él está pidiendo que le bajen los impuestos nacionales. Ahora, Agustín, Willy marcaba acá el lunes, el día del acuerdo, ayer, exitoso, etcétera, que para él la frase de Guzmán había sido que el año próximo, deslizando el envío del proyecto de presupuesto, que por ley tiene que entrar el 15 de septiembre, ayúdame Willy, iba a tener un déficit de 4,5% del Producto Bruto. Exacto. Pero claro, el gobierno dice que tomar deuda es malo y de hecho dice que esto apuntala a la soberanía, haber pateado para adelante los pagos y haber renegociado exitosamente la deuda y en buena hora despeja el horizonte del corto y mediano plazo, pero en algún momento va a haber que financiar ese déficit. Con lo cual la Argentina va a tomar deuda el año que viene, ¿no me equivoco? Va a tomar deuda y vamos a tener inflación. El déficit lo financiás en Argentina en parte con deuda y en parte con inflación. La deuda después se te sigue haciendo una pelota, porque recordemos que cuando uno mira la reestructuración de la deuda actual, vos podés decir, claro, hubo una quita del 55% si tomás el precio de cotización al que van a salir los bonos al mercado. Pero cuando vos mirás el volumen de deuda, va a seguir siendo el mismo. Simplemente lo que baja es la cantidad de intereses. Pero si a pesar de la baja de intereses vamos a tener un déficit de, por ejemplo, 4,5%, si dicen eso ahora, veremos cuánto es el año que viene. Pero, por supuesto, hay una baja en la cantidad de intereses y eso te reduce el déficit financiero, ¿verdad? Pero, claramente, eso va a ser financiado en parte con deuda y en parte con emisión monetaria. Y además, no se olviden que está creciendo muy fuerte la deuda del Banco Central, que ya equivale a toda la base monetaria. La deuda del Banco Central ya es equivalente al total de la base monetaria. Eso es inflación futura. Correcto. Porque eso es una bola de nieve que sigue creciendo, como en su momento, ¿se acuerdan? Fueron las LEVAX, ahora se llaman LELIQs y PASES, pero más allá de que le cambies el nombre, es deuda remunerada del Banco Central, que va creciendo a una tasa de interés importante
que además la tasa de interés va a ir creciendo por el aumento de la inflación. Entonces es una bola de nieve. Correcto. Por eso Agustín, este año que viene es probable que sea un salto inflacionario. haceme una pausa que quiero que te pregunte Luis y después cerramos con el tema pandemia, dale. Agustín, ¿cómo estás, Agustín? Muy bien, Luis, ¿cómo estás? Bien, Agustín, vos tenés muchas conexiones internacionales, participás de seminarios, de reuniones, seguramente ahora mucha virtualidad, mucho Zoom. Si algún extranjero importante, que entienda economía, te pregunta en qué anda la Argentina, qué tal el ministro de Economía Guzmán, ¿me podés explicar un poquito? ¿Qué le dirías a ese extranjero? Y lamentablemente yo le diría que Argentina sigue haciendo, le diría dos cosas. Por un lado, que Argentina sigue con un chip equivocado en la cabeza, con ideas equivocadas que nos llevan a desastres permanentes. Y por el otro lado, si pensás en el largo plazo, creo que los activos argentinos están muy baratos y que además empieza a cambiar, ¿sabés quiénes empiezan a cambiar? Los más jóvenes. Y vos, Luis, lo sabés muy bien, que están cambiando completamente ideas. ¿Y sabés dónde lo ves con más notoriedad? En cómo los políticos más avesados se están corriendo a la centroderecha. Y vas a ver que las ofertas electorales del peronismo y de Cambiemos el año que viene van a tratar de disfrazarse de centroderecha, porque la gente se está corriendo a la centroderecha. Entonces el gran desafío que tiene la Argentina es que la centroderecha logre unificarse y que podamos presentar una oferta electoral que realmente sea de centroderecha y no que sea un disfraz para que entren los mismos de siempre. Porque vas a ver que vas a tener muchos de centro, vas a tener Cambiemos con Patricia Bullrich, empiezan a inventar candidatos como Bernie, con un discurso ese no es de centroderecha, te pone un discurso de ultraderecha prácticamente, ¿no? Porque te habla en contra de las tomas y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, los mismos que son los más avesados políticos, lo escuchás a Guillermo Moreno y es muy gracioso, porque era el personaje que más duro y más recalcitrante, digamos, casi fascista, te diría, de cómo manejaba la Secretaría de Comercio en la época de Cristina, y ahora dice que el peronismo es la libertad y el amor. Es decir, que evidentemente hace un discurso casi liberal. Es muy gracioso. Es gracioso y patético, por otro lado, ¿no? Pero claramente hay un cambio en la juventud argentina. Se está despertando las ideas de la libertad. Probablemente la cuarentena eterna que hemos vivido ha pasado que personas como Ariel Suárez empiecen a decir, muchachos, déjenme remar. ¿Cuál es el problema que yo salga a remar solo? Entonces esta idea de que el Estado te avanza y se mete adentro de la familia, que tenés que pedir permiso para ir a ver a tu padre y por ahí no te dejan. Sí. Hablando del caso Eso Suárez, era un competidor de élite que decidió salir a remar, de remo naturalmente, etcétera, y fue un caso bastante conocido porque había que multarlo, estaba en el Delta, ¿no? Claro. Fue Sí. allí. Va. Agustín, gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta la próxima, muy amable. Ahí está Agustín Echeverría.